exaltando su nombre, estamos exaltando su poder y su gloria. Queremos proclamarlo antes de sacar la enseñanza. Proclama esa palabra, iglesia. Levántense las naciones y denle gloria y honra al Rey. Oh Señor, te adoramos, gloria. Doblamos rodillas al Rey. Clamen al Rey y conozcan al Rey, que es amor, justicia y verdad. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones, decláralo, iglesia. Tu mano por encima de tu cabeza. Dilo, Señor, las naciones, como está escrito, todas las naciones te adorarán y se postrarán delante de ti. El único Dios verdadero, Dios de los ejércitos, Rey de gloria. Tú eres Dios. den gloria y honra, Den gloria y honra al Rey. Congréguense en los pueblos, doblen sus rodillas al Rey y esperen en Él. Díselo. Clamen al Rey y conozcan al Rey, que es amor, justicia y verdad. Las naciones En esta nación estamos enviando palabra a todas las naciones, Señor. Todas las naciones proclamen que tú gobiernas hoy. Tú gobiernas, Padre, en todas las naciones. Por ti existen todas las cosas. Bendito sea tu nombre. Para ti existen todas las cosas. Digno eres de recibir la gloria, la alabanza y la adoración, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y han sido creadas. Adoramos su gloria, adoramos su poder, adoramos su magnificencia. Nos rendimos ante Él. Para eso estamos congregados en este día. Para eso nos congregamos. Rendimos el alma, el cuerpo, el espíritu delante de Él. Adoramos su poder, adoramos su presencia. Únete a la adoración celestial. Únete a la adoración celestial. Humíllese ante el Señor y su gran poder. Sí, Señor. Calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. Y humíllese. Padre, nos humillamos delante de ti. Pueblo se humillare. Mi pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Te adoramos, Rey. Sí, Señor. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria. Tú eres las naciones, proclamen y declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria. Tú eres Dios. Sí, Señor. Te adoramos, Rey de gloria. Por encima de tu cabeza, dale alabanza, dale gloria, aplaude por encima de tu cabeza. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey de gloria. Aquí estamos entronizándote, Señor. Tú te entronizas aquí, Rey de gloria. Tú te entronizas aquí, mi Dios todopoderoso. Te entronizas aquí, Señor. Eres el invitado especial. Toma control y el dominio en este altar. Síguete moviendo en medio nuestro. Sigue haciendo maravillas, Señor. Síguete mostrando. Eres nuestro amigo. Oh, Señor, precioso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigue manifestando tu presencia con poder en medio de nosotros, Señor. Sin ti no queremos hacer nada. Queremos ir si tú estás. Señor, te necesitamos, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, adoramos tu nombre
y damos alabanza por los siglos de los siglos. Él vive. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Bendito por los siglos de los siglos. Desde ya nos están avisando, estamos conectados a nivel internacional a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Así que extienda su mano acá a la transmisión, todos juntos desde acá, y decimos: Dios les bendiga. Dios les bendiga, amadas familias en todas las naciones. Amadas naciones en toda la tierra, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos. Reciban un gran abrazo pastoral en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también con mucho cariño a cada familia, a cada iglesia, a cada pastor. Saludamos a cada líder, saludamos a cada intercesor, a cada amiga, a cada amigo que se conecta con nosotros desde las diferentes naciones de la tierra. Mira, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos en Él. Es un día cuando sabemos que pasamos muchos procesos, pruebas, tribulaciones, cada día su propio afán, pero hay promesa. Nos dice que en medio de cualquier circunstancia nos alegramos en Él. Es el día que Él ha hecho para gozarnos, alegrarnos en Él. El gozo del Señor es la fortaleza del cristiano. Así que desde acá un saludo muy especial. Y estamos enviando bendiciones a nuestra amada nación de Venezuela, así como a cada uno de los países de América, enviamos bendiciones para Europa, Asia, África, Oceanía, que hoy se unen en este tiempo de palabra de Dios y de presencia de Dios. Creemos que el Espíritu Santo no conoce fronteras, que la voz de Dios sigue hablando a las naciones, y que este es un tiempo de despertar, un tiempo de esperanza. Este es un tiempo de avivamiento. Así que te invitamos desde ya a que dispongas tu corazón, a que abras tus oídos espirituales, a que permitas que el Señor ministre tu vida, porque creemos que Dios tiene una palabra para su iglesia en este tiempo. Sean todos bienvenidos desde ya. Gracias por unirte, gracias por compartir. Bienvenidos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y antes de irme a la enseñanza dominical, a esta enseñanza poderosa, una palabra de edificación que el Señor nos da y la compartimos con todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de que la palabra corra, fluya, cumpla propósitos divinos a través de los medios de comunicación internacionales, redes sociales, emisoras, televisoras. Todo lo que Dios permite se una para transmisión del mensaje de la poderosa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Alabanza y gloria sean para nuestro Dios. Amada iglesia, dale alabanza y dale gloria. Quiero hacer un preámbulo pastoral antes de la predicación, y de manera muy especial yo invito a que levantemos nuestro corazón por la amada nación de Venezuela. Hemos dicho hace unos días que se ha levantado un altar con ímpetu a favor de clamar y de orar consecutivamente por las naciones, y en este tiempo por la nación de Venezuela. Así que hoy no quiero dejar pasar un tiempo, un momento en medio de la dominical del día de hoy para extender una palabra de esperanza, de fortaleza. De manera especial les invito a que levantemos nuestro corazón por nuestra amada nación de Venezuela, por todos aquellos que hoy atraviesan momentos de incertidumbre, de preocupación, momentos de necesidad, momentos de dolor. Hoy mi corazón rebosa de gratitud hacia Dios, porque han sido días de profunda incertidumbre y nos hemos unido también con angustia, y hemos sido partícipes de saber lo que se siente, porque también tenemos familia allí en Venezuela, tenemos familia en La Guaira, tenemos familia allí en Caraballeda, y nosotros estábamos muy pendientes, orando, clamando al Señor, pidiendo: Padre, en tu gran misericordia, ayúdanos a saber de nuestras familias allá en La Guaira. Señor Dios mío, es algo extraordinario. El día de antier le dije: Señor, por favor,
Te ruego, son 3 días que no hemos sabido, no hemos tenido comunicación con nuestra familia. Y mi corazón estaba clamando intensamente al Señor. Yo le decía, Dios mío, tú siempre me escuchas, tú siempre me hablas. Son 3 días sin saber de ellos, haz algo extraordinario. Dame una señal, háblame, permíteme saber cómo están. Amadas y amados, amada iglesia, extraordinariamente hemos visto a la mañana siguiente el Señor responder. Finalmente pudimos comunicarnos con nuestra familia y supimos que estaban bien y que habían sido trasladados a un lugar más seguro. Y mi corazón rebosa de gratitud. Digo, Señor, gracias. Tu oído verdaderamente está atento a nuestro clamor. Señor, Dios mío, aunque han sido días profundamente de dolor, al ver imágenes, al ver videos, al ver circunstancias, situaciones de la realidad que se está viviendo allá en la nación y allí en el estado Vargas, contemplar la destrucción, el sufrimiento que se ha vivido allí en la ciudad, también ha sido glorioso saber que en medio de esa destrucción hemos visto que en nuestra familia decía, la casa quedó intacta. Verdaderamente ha sido un milagro y doy gracias a Dios por ello. Él vive, Cristo vive, a su nombre gloria. Y no quería dejar de decirlo y de testificar del Dios Todopoderoso en quien nosotros creemos. Hemos visto la misericordia de Dios. La casa permaneció intacta, gloria sea el nombre de Dios. Dios es fiel. La ciudad está destruida, es triste. La gente, mucha gente está traumatizada viendo la circunstancia, pero estamos creyendo que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas, va a seguir restaurando aún en medio de esa circunstancia, va a restaurar la situación emocional de las personas. Dios va a seguir haciendo cosas. El Señor sigue escuchando el clamor de sus hijos. Él continúa siendo nuestro refugio en medio de la tormenta. Él sigue siendo nuestra esperanza en los días difíciles. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos capítulo 34, verso 17. La palabra de Dios dice, claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así que gracias a todos los que oraron desde acá, desde este altar, enviamos nuestra gratitud, agradecimiento. Gracias a todos los que oraron, a los que escribieron, a los que se unieron en intercesión. Seguimos orando por La Guaira, seguimos orando por Venezuela, seguimos orando por cada familia afectada. Amados, porque aún en medio del dolor, la misericordia del Señor sigue siendo nueva cada mañana. A Dios sea toda la gloria por siempre. Y estamos viviendo tiempos que están estremeciendo las naciones. Hay acontecimientos que mueven la tierra. Hay situaciones que sacuden la economía, las familias, las ciudades y hasta la fe de muchos. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo no ha sido llamada a vivir en temor, sino a permanecer firme en medio de las tormentas. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y estos versículos nos están recordando que cuando Dios permite que ciertas cosas sean sacudidas, no es para destruir a su pueblo, sino para revelar aquello que permanece firme en él. Amadas y amados, las circunstancias pueden cambiar. Las naciones pueden experimentar tiempos difíciles. Los sistemas humanos pueden tambalear, pero el reino de Dios permanece inconmovible. Lo dice la palabra del Señor. Las circunstancias pueden cambiar. Las naciones pueden experimentar tiempos difíciles. Mira que los sistemas humanos pueden tambalear, pero el reino de Dios permanece inconmovible. Por eso, en medio de cualquier circunstancia que conmueva la tierra o que conmueva las naciones, mire, la iglesia puede levantar su mirada y puede recordar que nuestra esperanza no está en lo temporal.
sino que nuestra esperanza está en aquel cuyo reino jamás será removido. Y cuando la tierra, escucha bien, iglesia, cuando la tierra se mueve, el reino permanece. Cuando las noticias inquietan, la voz de Dios sigue hablando. Mira que cuando los hombres se llenan de temor, el Espíritu Santo continúa levantando esperanza. Y a nuestra amada Venezuela, al país, a la nación de Venezuela, queremos decirle, Dios no ha terminado contigo. El Señor sigue mirando esta nación con ojos de misericordia. Mira que en medio de las pruebas, de las lágrimas, en medio de las necesidades, en medio de los acontecimientos que hoy conmueven al país, la mano de Dios continúa extendida sobre nuestro pueblo. Así que hay miles de personas que están orando, hay iglesias clamando, mira que hay hombres y mujeres intercediendo, mira que hay naciones que se están levantando en solidaridad, y cuando el pueblo de Dios clama, el cielo responde. Hay quienes hoy se sienten cansados. Dios les está diciendo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay quienes han perdido fuerzas, y el Señor hoy les dice, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Hay quienes sienten que la oscuridad se ha levantado sobre las naciones, pero el Espíritu Santo hoy está recordando, cuando las tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es promesa de Dios, y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así que, amada iglesia del Señor, que estamos acá, amada iglesia del Señor en todas las naciones, esto no es tiempo de rendirse, este no es tiempo de abandonar la fe, este no es tiempo de dormir espiritualmente, es tiempo de levantar la mirada, es tiempo de volver al altar. Estos son tiempos de escuchar la voz de Dios, porque cuando las naciones tiemblan, Dios sigue siendo rey. Cuando los reinos de la tierra se conmueven, su trono permanece firme, y cuando todo parece incierto, allí Jesucristo continúa siendo la esperanza de las naciones. Por eso, antes de entrar en la palabra de hoy, quiero pedirles que disponga su corazón. Dispongamos nuestro corazón. Abre tus oídos espirituales. Permite que el Espíritu Santo ministre tu vida. Porque creemos que Dios sigue hablando. Creemos que Dios sigue visitando a su pueblo. Creemos que el Señor aún camina en medio de su iglesia. Y en esta hora declaramos sobre Venezuela, sobre América, sobre las naciones, sobre cada familia conectada, que la esperanza no ha muerto. La fe no ha terminado. La misericordia de Dios sigue extendida, y la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Y que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, que fortalezca nuestros corazones, que nos permita reconocer la visitación del Señor en medio de estos tiempos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Por eso yo te pido en este momento, quiero adorar al Señor. Adorarlo con todo nuestro corazón, como sabemos que entronizamos su lugar en nuestro corazón. Si de pronto por alguna circunstancia para estos tiempos has quitado a Dios del lugar que le corresponde en tu corazón, yo te invito a que en este instante, por favor, le demos el lugar que a Él le corresponde. Que Él entronice nuestro ser, primeramente nuestro corazón. Porque cuando Él entroniza el corazón, entonces nosotros podemos ver que Él va a gobernar la mente, las emociones, todo lo va a gobernar. Te invito a que en este momento adoremos con este canto. Aleluya, aleluya, aleluya a su nombre. Te invito a que me acompañes a adorarlo con este canto. Te adoramos, Rey de Gloria. Te entrego el altar, Señor. Te entrego la enseñanza. Te entrego, Señor. Yo también quiero ser edificada. Lléname. No venimos por emoción. Cierra tus ojos, levanta tus manos, por favor. Un poco más, brindámonos a Él. Un poco más, adoremos su presencia, adoremos su gloria y su poder. Santo eres, Rey de Gloria, te adoramos, mi Dios, te bendecimos, mi Señor. ¿Quién como tú, mi Padre, mi Dios eterno? Eres el Dios admirable.
Te adoramos, Dios. Adóralo, por favor, más. Puedo descansar aquí. Sí, Señor, podemos descansar ante tu presencia. Muévete, Te Espíritu de amo, Dios. Adonai, Te amamos con todo con nuestro todo corazón. mi ser. Seguimos rendidos ante ti. Mi alma Queremos ser esa iglesia que te busca, esa iglesia que te rinde, esa iglesia que no está solo por cumplir con un culto, esa iglesia que no está solo por cumplir con congregarse, una iglesia que sabe que va en unidad ante tu presencia para disfrutar las bendiciones que allí envías en la vida eterna. Te adoramos. Tu paz me sostiene. Oh Señor, llénanos más de ti, llénanos más, llénanos más. Adóralo, por favor. Mi corazón Adóralo se más. enciende. Vamos, vamos, conforme los adoradores cantan. Tómala, Señor. Toma mi voz, Toma mi voz, toma mi voz. todo rindo. Todo está rendido delante de tu amor. Todo está rendido delante de ti. Toma mis días, Tómalo, Señor. Todo lo que me has dado para cumplir tu misión. que suba Tómalo, como Señor. incienso. Tómalo, Dios. Úsalo. Úsalo, Padre, cumple tu propósito, Rey de gloria. Te adoramos, Señor, aleluya. Oh Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Rey de gloria. Por favor, un poco más. Únete al canto, únete a la adoración. Recíbela, Señor, recíbela, Padre, recíbela, Señor. Seas aquí, Espíritu Santo, unge, Padre. Úngenos, Señor, unge la iglesia, úngenos, Señor, unge mi vida, unge mi garganta, unge mi voz, úsame, Padre. Úsame, muévete, Señor, sorpréndeme, Padre. Haz cosas extraordinarias, muévete con libertad, Espíritu de Dios. Mi alma vuelve a Que hay un mensaje escrito, Padre, con las palabras, Señor, muévete, irrumpe, Dios, irrumpe, Padre. Trae la palabra necesaria, Dios. Muévete como solo tú lo sabes hacer, Señor. me Entrego vuelve mi a Padre, mi levantar. voz, Señor, mis palabras, mi cuerpo. Usa el altar, usa el altar. Fluye con tu espíritu y con tu fuego, Dios. Rey de gloria. Te adoramos, adóralo, iglesia. Entrégate con todo, entrégate con todo, entrégate. Santo eres, Rey de gloria. Santo Señor. Te adoramos, Rey de gloria. Estamos delante de ti postrados. Nuestra alma se postra, Señor. Toma todo lo que somos, Dios. Toma todo lo que somos, Señor. Te adoramos, Rey de gloria. Sí, Señor. Santo eres, Rey de gloria. Aleluya. Mi alma canta a ti. Aleluya. Oh, Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Recibe esta canción. Adóralo. Recibe adoración. Nos rendimos a ti, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Aleluya. Cuando cae el sol, Santo eres, sí, Señor. aleluya. Adóralo, por en favor. mi quebranto, aleluya. Aleluya. Restauración, Santo eres, Señor. Sigue restaurando. Sigue haciendo maravillas. Sigue haciendo prodigios, Señor, en la medida que tu pueblo se une a cantar con todo su corazón, no porque son notas de un canto, sino que fluya de lo más profundo del corazón, Señor. Es el sentir de nuestro espíritu, es el sentir de nuestra alma. Te adoramos, Rey de gloria, te bendecimos, Señor. Yahweh, Santo eres, Rey. tu gloria Gloria a tu nombre. llena este lugar. Tu nombre es santo, admirable, consejero, príncipe de paz. Tu gloria llene toda esta casa, llene este lugar, Señor. Llénanos más de ti, llénanos más de ti, llénanos más de ti, llénanos más de ti. Somos
Sopla, Espíritu de Dios, sopla con poder. Llénanos más de ti sobre este remanente tuyo, Señor, y a nivel de las naciones. Sopla la preciosa presencia de Dios. El que está anhelando, el que está creyendo, el que tiene los ojos cerrados, el que levanta las manos y dice: yo quiero recibir. Señor, en el nombre de Jesús, desde acá cambiamos la palabra. Padre, recibe fortaleza, recibe liberación, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Padre mío, precioso Espíritu de Dios es por ti, amado Señor, en el nombre de Jesús. Recibe adoración por siempre. Te adoramos, Rey de Gloria, te adoramos, Señor. Dios Todopoderoso, Dios Padre Eterno, estamos delante de tu presencia, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gloria a tu nombre. Amado Señor, amado Dios, después de este tiempo de adoración, Señor, estamos rindiendo nuevamente nuestro corazón delante de ti. Estamos reconociendo que tú eres el Rey de la Gloria, tú eres el Señor de las naciones, tú eres el Alfa, tú eres la Omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Señor, hoy no hemos venido solamente a escuchar una predicación. Hoy hemos venido a encontrarnos contigo. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Espíritu Santo, toma el control de cada hogar, de cada familia, de cada persona que se encuentra conectada desde las diferentes naciones de la tierra. Quita toda distracción, quita toda preocupación, quita todo cansancio, quita todo temor. Prepara la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para verte. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento para discernir los tiempos que estamos viviendo. Señor, no permitas que seamos una generación religiosa. Señor, no permitas que seamos una generación vacía de tu presencia. No permitas que tengamos conocimiento sin revelación. No permitas que tengamos actividad sin intimidad. Señor, no permitas que seamos una iglesia que hable de Cristo, pero no lo reconoce cuando Él se manifiesta. Señor, ayúdanos. Padre mío y Dios mío, ten misericordia de nosotros. Te pedimos que el espíritu de sabiduría, de revelación, de discernimiento repose sobre nuestras vidas, que repose sobre tu pueblo. Despierta a tu iglesia, levanta a los intercesores, fortalece a los pastores. Señor, renueva a las familias, trae sanidad a los corazones, rompe toda indiferencia espiritual, rompe toda frialdad, toda religiosidad. Señor Dios mío, vuelve a encender el fuego de tu presencia sobre nuestros altares. Señor, te presentamos las naciones de la tierra, te presentamos a Venezuela, te presentamos a sus familias, te presentamos a sus ciudades, te presentamos a todos los que atraviesan momentos de dificultad. Señor, extiende tu misericordia, trae consuelo, trae esperanza, trae fortaleza. Permite que tu iglesia se levante como una luz en medio de estos tiempos. Padre, que esta palabra no sea solamente escuchada, sino recibida. Que no sea solamente entendida, sino que también se viva. Y que no sea solamente una enseñanza, sino una visitación del Espíritu Santo. Señor, habla a tus hijos. Habla a tus hijos, ministra a la iglesia, toca los corazones, restaura a los quebrantados, y que al terminar este mensaje podamos decir: ciertamente el Señor estuvo en este lugar. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo amado. Amén, amén y amén. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ahora sí, mis amadas y mis amados, vamos con la enseñanza del día de hoy. Vamos a desarrollar la enseñanza del día de hoy. Así que vamos a prestar atención. Vamos a entender lo que el Espíritu hoy habla y ministra a nuestra alma, a nuestro espíritu. Vamos a entender lo que el Señor, por su gran amor, bondad y misericordia, ministra a nuestras vidas y a nuestros corazones. El tema de hoy le he titulado No le reconocieron. Cuando el rey está en medio de su pueblo y la iglesia no le discierne. No le reconocieron. Cuando el rey está en medio de su pueblo y la iglesia no le discierne. Mira que hoy el Espíritu Santo nos está llamando a reflexionar.
nos está llamando a reflexionar sobre una de las tragedias espirituales. Escucha bien, amada y amado del Señor. Escucha bien, naciones en toda la tierra, iglesia en toda la tierra. Hoy Dios, por su Espíritu Santo, nos está llamando a reflexionar sobre una de las tragedias espirituales más grandes que puede vivir un pueblo. Y esa tragedia es tener a Dios cerca y no reconocerlo. A lo largo de la historia bíblica vamos a encontrar un patrón que se repite una y otra vez. Dios habla, Dios visita, Dios se manifiesta, pero muchas veces su propio pueblo no logra discernir el tiempo de su visitación. Mira que Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, Israel esperaba al Mesías durante siglos. Y encontramos que los profetas habían anunciado su venida. Las escrituras señalaban el lugar de su nacimiento, señalaban sus ministerios, su sufrimiento, su reino. Los sacerdotes enseñaban la ley, los escribas estudiaban las profecías, el pueblo anhelaba su llegada, la llegada del libertador prometido. Sin embargo, cuando Jesucristo apareció en medio de ellos, caminando por sus calles, enseñando en sus sinagogas, apareció Jesús sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, manifestando el poder del reino de Dios. Jesús apareció haciendo todo esto. Sin embargo, muchos no pudieron reconocerlo. Y lo más impactante es que quienes más conocían las escrituras fueron, en muchos casos, quienes menos pudieron discernir su presencia. Y de la misma manera, en los días de Débora, vemos la nación de Israel había entrado en un periodo de decadencia espiritual. La nación había dejado de escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que los caminos estaban abandonados. Dice la palabra que el temor dominaba al pueblo y la sensibilidad espiritual se había debilitado. ¿Sabes algo más? Mira que no era la ausencia de Dios el problema. Era la falta de oídos espirituales para escucharlo. Y hoy la iglesia de Jesucristo enfrenta un desafío similar. Vivimos rodeados de predicación, de conocimiento, de tecnología, de actividad religiosa. Amadas y amados, se habla de Cristo, se canta de Cristo, se predica acerca de Cristo, pero podría estar Jesús caminando en medio de su iglesia y muchos no estarlo reconociendo. Preste atención. La palabra de Dios menciona en Apocalipsis acerca de que Jesús está tocando la puerta de una iglesia. No estaba fuera del mundo. Él estaba fuera de una congregación que había continuado sus actividades, pero había dejado de discernir su presencia. ¿Cómo es esto, pastora? Atención. Este es un llamado al despertar espiritual. Amadas y amados, esta es una invitación a volver a la sensibilidad del Espíritu, a reconocer la voz de Dios, a discernir los tiempos y a no repetir la tragedia de Israel. Esa tragedia de esperar al Mesías y no reconocerlo cuando estaba en medio de ellos. Amada iglesia del Señor, que el Señor abra nuestros ojos espirituales en esta hora y que estemos preparados para reconocerlo cuando se manifieste en medio de su pueblo. Por eso el tema de hoy lleva por título: no le reconocieron. Cuando el rey está en medio de su pueblo y la iglesia no lo discierne. Y los textos bíblicos base, tomen la palabra del Señor, vamos a leer la palabra de Dios. Los textos bíblicos base, he tomado 2 versículos. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Y el segundo versículo que voy a leer es corto, en Lucas, capítulo 19, verso 44. La palabra de Dios
con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Está escrito, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vamos con Lucas capítulo 19, verso 44. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por tu preciosa palabra. En esta hora, Señor, estamos rendidos a ti. Toma el control y el dominio, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, habla tú, muévete, Señor. Seas tú trayendo la palabra precisa, aunque hay un mensaje escrito. Señor, síguete mostrando. Sigue haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros. Trae la palabra certera, la que tú quieres que se diga, porque nosotros acá vemos limitadamente entre los que estamos acá, pero tú, Señor, sabes cuánta gente hay más allá. Así que, Padre, muévete con libertad. Aquí estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Vamos entonces con el desarrollo de la enseñanza. Y primeramente, amadas y amados, yo quiero mencionar que hay una iglesia sin discernimiento que puede dejar de reconocer lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es esto? La iglesia está llamada a tener discernimiento. El discernimiento es uno de los dones del Espíritu Santo, pero para este tiempo estamos viendo iglesias que les falta discernimiento de espíritu. Una iglesia sin discernimiento puede dejar de reconocer lo que Dios está haciendo. Así que, amada iglesia del Señor, una de las evidencias más preocupantes de este tiempo, mire que no es solamente la falta de conocimiento bíblico. Una de las evidencias más preocupantes de este tiempo es la falta de identidad espiritual y la falta de discernimiento espiritual. Muchos creyentes todavía no conocen profundamente quiénes son. No conocen su identidad en Cristo. No están bien fundamentados. Ignoran la autoridad que les ha sido dada. Mira, desconocen su identidad como hijos. Viven más desde sus temores que desde la promesa de Dios. Y asimismo encontramos también creyentes que conocen muy poco acerca de la obra del Espíritu Santo. Algunos lo consideran únicamente una doctrina, una corriente denominacional o una experiencia reservada para ciertos grupos, cuando en realidad el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en su pueblo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es una tendencia. El Espíritu Santo no es una denominación. El Espíritu Santo es la presencia de Dios viviendo dentro de sus hijos. Amadas y amadas, cuando se desconoce el Espíritu Santo, también se debilita el discernimiento espiritual. Así que es importante tener la revelación del Espíritu Santo. Es importante tener el fluir del discernimiento de espíritu, amadas y amados del Señor. Mira, Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 12. Dice 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla, menciona, escribe. Dice que el discernimiento de espíritu es uno de los dones que el Espíritu concede a la iglesia. Y este don resulta indispensable para los tiempos que estamos viviendo. Hoy se necesita discernimiento. Discernimiento para reconocer la verdad. Discernimiento para reconocer el error. Amadas y amados, discernimiento para identificar la voz de Dios. Para distinguir lo santo de lo profano. Para reconocer los moveres genuinos del Espíritu de Dios. Y la falta de discernimiento puede llevar a la iglesia a cometer errores dolorosos.
Porque mira, el profeta Isaías advirtió en Isaías capítulo 5, verso 20, dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y es que en muchas ocasiones, cuando el Señor envía personas, envía ministerios, envía dones o envía voces a determinadas ciudades o a determinadas congregaciones, algunos juzgan solamente según las apariencias externas. Se observa el origen, se observa la denominación, se observa la forma, se observa la cultura, pero se deja de discernir el espíritu que está operando. No está mal, no está mal el nosotros identificar el ministerio, saber de dónde viene, conocer la trascendencia, conocer todo un orden que también es necesario tener cuando vamos como ministros, como misioneros, como servidores a diferentes lugares, a diferentes naciones. Pero la verdad es triste ver el recibimiento en las naciones, en el lugar, por ministras, por ministros que no saben discernir, que solamente se quedan en la verificación documentaria y no pueden definir si verdaderamente es Dios que se está moviendo allí o no se está moviendo. Amadas y amados, necesitamos hacer prevalecer el don de discernimiento de espíritu. Mire que Jesús mismo fue rechazado porque era conocido como el hijo del carpintero. Los profetas fueron rechazados por su apariencia. Los apóstoles fueron menospreciados por su condición. Y muchas veces el mismo cuerpo de Cristo puede causar sufrimiento a otros miembros por la falta de discernimiento espiritual. No estamos para restarnos, estamos para sumarnos. Estamos para sumarnos, estamos para saber sobrellevarnos los unos a los otros. Muchas veces el mismo cuerpo de Cristo puede causar sufrimiento a otros miembros por la falta de discernimiento espiritual. Así que cuando la iglesia deja de discernir, corre el peligro de rechazar lo que Dios está enviando y de abrazar aquello que no proviene de Dios. No estamos para eso. Por eso el Espíritu Santo está llamando a su pueblo a madurar. No podemos vivir solamente de tradiciones. No podemos juzgar únicamente por lo externo. No podemos caminar únicamente por opiniones humanas. Debemos volver al discernimiento espiritual. Debemos conocer nuestra identidad en Cristo. Debemos conocer profundamente la persona del Espíritu Santo. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Debemos examinarlo todo a la luz de la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo. Porque en estos tiempos finales, la iglesia no solamente necesitará conocimiento, va a necesitar ¿qué? Discernimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizás una de las mayores evidencias de que Jesús sigue caminando entre su pueblo será precisamente esta, que habrá hombres y mujeres capaces de reconocer la obra de Dios, aun cuando otros no puedan verla. Así que el Señor está buscando una iglesia madura, una iglesia madura, una iglesia sensible, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia capaz de discernir lo que viene de Dios, una iglesia capaz de abrazar el amor de Dios. Y ese amor de Dios, usarlo para abrazar con amor aquello que el cielo está enviando a las naciones. Oh Señor, síguenos ayudando en medio de los tiempos. Así que la Biblia habla en Apocalipsis sobre la tragedia de la iglesia, la Odisea. Por eso les mencioné anteriormente que Jesús, Apocalipsis habla de Jesús tocando una puerta. Hay un texto que usamos mucho para predicar al inconverso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo usamos para predicar al inconverso. Pero vamos a profundizar un poco en el contexto real de ese texto de Apocalipsis. Porque esto
nos lleva a entender con profundidad parte del mensaje que hoy estamos llevando, de esta enseñanza que estamos transmitiendo. No le reconocieron. Cuando el Señor se está moviendo entre su pueblo y el pueblo no sabe discernir que es Dios que se está moviendo allí. Amadas y amados, la palabra del Señor nos habla allí en el Apocalipsis acerca de la iglesia Laodicea. Mira, veamos cuando Cristo está a la puerta de su propia iglesia. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y realmente este es un texto donde Jesús no está hablando al mundo. Él está hablando a una iglesia. Él se dirige a la iglesia llamada la Odisea. Una congregación que continuaba funcionando, que tenía actividad, tenía recursos, tenía apariencia de prosperidad, pero que había perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. La Odisea decía: soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, el Señor le respondió: ¿no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda? ¡Qué escena tan impactante! La iglesia reunida por dentro y Cristo llamando desde afuera. Tenían religión, pero ¿qué les faltaba? Comunión. Tenían actividades, pero habían perdido la intimidad. Tenían estructura, pero habían dejado de discernir la voz del Espíritu Santo. Y aquí encontramos una conexión poderosa con este tema de esta enseñanza. Así como Israel estaba esperando al Mesías y no lo reconoció cuando caminó por sus calles, así como en los días de Débora el pueblo dejó de escuchar la voz de Dios, asimismo la iglesia en estos últimos tiempos corre el peligro de acostumbrarse a la religión y dejar de percibir la presencia del Señor, de tener incapacidad para reconocer que el Señor está hablando, que el Señor está visitando y que el Señor está llamando. Mira que hoy el Espíritu Santo, iglesia de Dios, el Espíritu Santo sigue hablando, el Espíritu Santo sigue visitando, el Espíritu Santo sigue llamando a la puerta. Y el enfoque en esta enseñanza de hoy no es si Cristo está. El enfoque real, contundente, es, amadas y amados, si todavía tenemos oídos para escuchar su voz y si tenemos corazones para abrir la puerta. Porque la tragedia de Israel fue esperar al Mesías y no reconocerlo. Y la tragedia de esta generación podría ser predicar a Cristo y no discernir que Él está caminando nuevamente en medio de su iglesia. Así que allí en Apocalipsis 3:20, la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este mensaje fue dirigido a esta iglesia llamada la Odisea, no a los incrédulos del mundo. Y el contexto completo se encuentra más adelante allí en Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22, donde el Señor reprende a esta iglesia que se consideraba rica y autosuficiente, pero cuya condición espiritual era muy distinta. Jesús le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Y también allí en el verso 17 de Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Por eso cuando Jesús declara en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, la imagen es profundamente solemne. Amada iglesia del Señor,
El Señor se encuentra fuera de una iglesia que continuaba funcionando, pero que había perdido la comunión y la sensibilidad a su presencia. Así que la tragedia de esta iglesia llamada la Odisea no era la falta de religión, era la ausencia de la presencia de Cristo en el centro de la iglesia. Tenían actividad, pero habían dejado de discernir al Señor. Jesús no estaba llamando a la puerta del mundo. Él estaba llamando a la puerta de su propia iglesia. No le reconocieron. Como dice el mensaje hoy, el título de la enseñanza. No le reconocieron cuando el rey está en medio de su pueblo y la iglesia no lo discierne. Vamos a ver un poco de contexto bíblico en cuanto a los textos base que he tomado del Evangelio de Juan y del Evangelio de Lucas. Veamos conforme nuestros textos bíblicos base de esta enseñanza de hoy. Primeramente, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 44, quiero argumentar con la parte de este verso. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 44, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Fíjate que desde el principio de las Escrituras, Dios anunció la venida del Mesías. Vemos que los profetas hablaron de él durante siglos. Vamos a la historia de Israel y vemos que encontramos también los profetas anunciándole a Israel. Vemos a Isaías. Isaías anunció que nacería de una virgen. Vemos, me estoy refiriendo en cuanto al Mesías, porque desde el principio de las Escrituras Dios anunció la venida del Mesías. Dios le hablaba a su pueblo, a la nación de Israel. Isaías anunció que nacería de una virgen el Mesías. Miqueas profetizó que nacería en Belén. Zacarías habló de su entrada triunfal. Daniel anunció los tiempos de su manifestación. Así que la nación de Israel vivió esperando al libertador prometido. Y durante generaciones las familias hebreas enseñaban a sus hijos acerca del Mesías. Los sacerdotes ministraban en el templo aguardando su llegada. Los escribas estudiaban las profecías. Los fariseos conocían la ley y toda la nación esperaba la consolación de Israel. Sin embargo, después del profeta Malaquías, amada iglesia del Señor, encontramos que transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio profético. Y durante este tiempo Israel fue dominada por imperios extranjeros, por persas, por griegos, por romanos. El pueblo sufría opresión política y anhelaba la intervención divina. Cuando finalmente llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios no envió un ejército. Dios no envió un ejército, Dios envió un niño. Jesús nació en un pesebre. El Creador entró en su creación, el Verbo se hizo carne, el Rey vino a su reino. Pero Juan declara una de las frases más dolorosas de toda la Biblia, donde acabamos de leer. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el problema no era la ausencia de profecía, el problema no era la falta de conocimiento, el problema era la falta de discernimiento espiritual. Los sacerdotes conocían las Escrituras, pero no reconocieron al Mesías. Los escribas interpretaban las profecías, pero no pudieron ver su cumplimiento. Los líderes religiosos esperaban a un rey político, mientras Dios enviaba al Salvador del mundo. El Mesías caminó por sus calles. El Mesías predicó en las sinagogas, sanó enfermos, abrió los ojos de los ciegos, resucitó muertos. Pero
muchos no pudieron reconocer que Dios estaba visitando a su pueblo. Y esto nos conduce al siguiente texto que hemos tomado como base para esta enseñanza. Y es Lucas capítulo 19. Cuando Jesús se acerca a Jerusalén durante su entrada triunfal, la multitud grita, celebra, extiende mantos en el camino. Y sin embargo, en medio de aquella celebración, Jesús hace algo inesperado. ¿Qué hace? Él comienza a llorar. El Señor llora sobre Jerusalén, llora porque la ciudad santa no reconoció el tiempo de su visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esa palabra, amadas y amados, esa palabra visitación habla de una intervención divina, de una oportunidad celestial, de un momento en el que Dios se acerca a su pueblo con misericordia, con restauración, con salvación. Bendito sea su nombre por siempre. Jerusalén estaba llena de actividades religiosas, había sacrificios, había sacerdotes, había ceremonias, había multitudes, pero faltaba algo esencial. Faltaba algo esencial y era el discernir que Dios mismo había descendido para visitarlos y no lo reconocieron cuando estaba delante de ellos. No lo reconocieron. Y esta misma condición ya se había manifestado en los tiempos de Débora. En el libro de los Jueces, capítulo 5, versos 6 al 8, podemos ir a las Sagradas Escrituras. Y allí se describe una nación espiritualmente dormida. Mira que los caminos estaban abandonados. El temor dominaba al pueblo y la voz de Dios había dejado de ser escuchada. Y no porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque el pueblo había dejado de oír. Dios entonces levantó a una mujer. Levantó a esta mujer profetisa llamada Débora como una voz profética para despertar a la nación. Y hoy el Espíritu Santo está levantando nuevamente voces proféticas en las naciones, voces que claman, que dicen: despierta, iglesia, discierne los tiempos, reconoce la visitación de Dios. Dios sigue levantando voces proféticas, porque la mayor tragedia espiritual de una generación es tener a Cristo en medio del pueblo y no reconocerlo. Como mencionamos anteriormente al inicio de esta enseñanza, Apocalipsis 3:20 nos muestra este mismo escenario. El Señor Jesús diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo aparece fuera de una iglesia que continuaba funcionando. Una iglesia donde había reuniones, había actividades, había organización, pero Jesús estaba llamando desde afuera. Y esto conecta poderosamente con Juan capítulo 1, que hemos tomado como texto base, y con Lucas capítulo 19. Israel no reconoció el Mesías. Jerusalén no reconoció su visitación. La iglesia, la Odisea, no reconoció su voz. No reconoció la voz de Cristo. Y la iglesia de los últimos tiempos está enfrentando el mismo peligro. Amada iglesia del Señor, que Dios nos siga ayudando. Que nos sigamos formando como una iglesia apasionada, una iglesia rendida, una iglesia que busca esa presencia, una iglesia que no quiere confusión, una iglesia que se mete en su presencia para ser capacitada cada día y que fluyan los dones del Espíritu. Una iglesia que hace morir la carne para que fluya el Espíritu por encima de la carne. Padre, ayúdanos en todo esfuerzo como iglesia que te amamos, Señor. El Señor sigue caminando en medio de cada uno de su pueblo. Amadas y amados, la iglesia de los últimos tiempos enfrenta el mismo peligro, y es hablar de Jesús, predicar acerca de Jesús,
cantar a Jesús y al mismo tiempo dejar de discernir la presencia de Jesús en medio de ella. El Señor sigue caminando en medio de los candeleros. El Señor sigue visitando hogares. El Señor sigue despertando intercesores. El Señor sigue levantando Déboras para este tiempo. El Señor sigue hablando a las naciones. ¿Tenemos ojos para verlo? Preguntas de reflexión. ¿Tenemos oídos para escucharlo? ¿Tenemos corazón para recibirlo? Porque la tragedia de Israel fue esperar al Mesías y no reconocerlo. Y la tragedia de esta generación podría ser esperar un avivamiento futuro mientras Jesucristo ya está visitando a su iglesia. Por eso, esto me lleva a unos puntos claves. Y el punto número 1 es que el peligro de conocer las Escrituras y no conocer al Dios de las Escrituras. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que los escribas y los fariseos conocían la ley, eran expertos en las profecías. Ellos podían citar los libros sagrados, interpretar los textos, enseñar al pueblo. Sin embargo, cuando el cumplimiento de las Escrituras caminó delante de ellos, no pudieron reconocerlo. El problema era la ausencia de revelación. No tenían discernimiento. Había ausencia de revelación. Y hoy también podemos caer en ese peligro. Conocer versículos y no conocer la voz de Dios. Hablar de avivamiento y no vivirlo. Predicar de Cristo y no caminar con Él. Defender doctrinas y perder la comunión. La religión puede llenar la mente, pero solamente la presencia de Dios puede abrir los ojos espirituales. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia a volver de la información a la revelación, porque no basta conocer acerca de Jesús. Debemos reconocer cuando Él está hablando. Hay una generación que conoce el nombre del Señor, y a esa generación Dios le quiere revelar nuevamente su rostro. Dios quiere revelar nuevamente su rostro a nuestra vida, a esta generación, al que le está buscando. Búscale, búscale. No descuides la búsqueda de su presencia. La segunda punto clave que quiero dejar hoy es cuando la costumbre espiritual nos impide discernir la visitación de Dios. Fíjate que Jerusalén estaba llena de actividad religiosa, pero la costumbre espiritual había endurecido los corazones. Muchas veces la rutina religiosa puede apagar la sensibilidad espiritual. El acostumbramiento, el acostumbrarse, el ya ser solamente una costumbre ir al culto, una costumbre las alabanzas, una costumbre las predicaciones, una costumbre ya la oración, se vuelve poco a poco una costumbre. Poco a poco va dejando de ser un tiempo, anhelante. Se va volviendo una costumbre hasta que se deja de percibir que Dios se está moviendo. Vemos que Jesús lloró sobre Jerusalén porque ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. Y asimismo hoy el Espíritu Santo sigue visitando hogares, sigue visitando iglesias, sigue visitando mujeres, sigue visitando hombres, sigue visitando jóvenes, sigue visitando intercesores, pero solamente los sensibles pueden discernirlo. Todavía hay pueblo que no ha podido discernir lo que Él está. La tercera clave importante en esta enseñanza es, como en los días de Débora, Dios le habla a una generación que ha dejado de escuchar. El libro de los Jueces,
habla sobre cuando Israel vivía uno de sus periodos más oscuros. Los caminos estaban abandonados, la opresión dominaba la nación, el temor se había apoderado del pueblo, la voz de Dios parecía haber desaparecido, pero el problema no era el silencio de Dios, el problema era la sordera espiritual de la nación. Entonces Dios levanta a esta mujer llamada Débora. No levantó un ejército primero, levantó una voz, porque antes del avivamiento siempre aparece una voz profética. Amadas y amados, Dios sabe lo que hace. Hoy el Señor sigue levantando atalayas, intercesores, pastores, profetas, mujeres de oración. Y la iglesia necesita volver a escuchar. Porque cuando la voz de Dios vuelve a ser oída, la nación comienza a despertar. Así que la iglesia tiene que volver a escuchar. Padre, bendito sea tu nombre. La cuarta clave es que Jesús puede estar a la puerta de la iglesia y la iglesia no darse cuenta. Una vez más, vuelvo a mencionar Apocalipsis 3:20. Jesús está tocando a la puerta de una iglesia cuando vamos al contexto verdadero bíblico de Apocalipsis. Él no estaba tocando. Esa palabra no era solo para inconversos. Realmente esa palabra es de edificación para la propia iglesia. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una palabra dirigida a la iglesia llamada la Odisea. Y no era una iglesia amadas y amados, no era una iglesia perseguida, no era una iglesia destruida. Dice, era una iglesia cómoda. Una iglesia que se sentía rica, se sentía suficiente, se sentía estable, pero Jesús estaba afuera. Jesús estaba afuera. La tragedia de esta iglesia, la Odisea, era que la actividad había reemplazado la presencia. Ellos tenían reuniones, pero no tenían intimidad. Ellos tenían, amadas y amados, habían reemplazado, tenían organización, pero no había comunión. Tenían religión, pero no había relación. Y hoy el Señor sigue llamando a las iglesias, sigue llamando a los hogares, sigue llamando a los altares. El Señor sigue llamando a los corazones. No podemos, no debemos caer en esta tragedia, en esa tragedia de la iglesia, la Odisea. Las actividades habían reemplazado la presencia. Tenían reuniones, pero no había intimidad. Guárdate, amada iglesia del Señor. Guárdate, amada sierva, siervo del Señor. Guardémonos. Guardemos nuestra vida. Estemos vigilantes. Seamos como las vírgenes prudentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y el quinto punto clave en esta enseñanza es que Dios está buscando una generación que le reconozca. Mira que el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en medio de una generación confundida, Dios está buscando personas sensibles. Amadas y amados, Él no está buscando solamente multitudes. Él está buscando corazones y corazones rendidos. Él no busca solamente conocimiento, Él está buscando obediencia. Él no busca solamente actividades, Él está buscando comunión. Los discípulos reconocieron su voz. María Magdalena lo reconoció cuando Él la llamó por su nombre. Los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Mira que también vemos a Simeón que lo reconoció siendo un anciano. Y Ana lo reconoció en el templo. Siempre habrá un remanente que discierna la presencia de Dios. Y el Señor está levantando ese remanente en las naciones. Hoy el Espíritu Santo está llamando nuevamente a la iglesia universal. Amadas y amados, no basta con solo hablar de Cristo. No basta con solo conocer las Escrituras. No basta con solo asistir a los cultos. Debemos reconocer cuando el Rey está caminando en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo de Dios. Amada iglesia, hazte amiga del Espíritu Santo.
apasiona la presencia de Dios. Si usted todavía no ha aprendido a apasionar, estar en la presencia de Dios, póngalo en sus prioridades. Amada iglesia del Señor, el ayuno y la oración nos ayudan a esto. Hay gente que a veces cuando ven a algún cristiano que le gusta hacer ayuno y oración, a veces siempre hay como una palabra, lo llevan a un extremismo religioso. No, hermano, esa es una de las herramientas más poderosas para que aprendas a amar el tiempo con Dios. Aprende a amar el tiempo con Dios. Hay que restaurar muchos altares de oración, de adoración, de entrega. Gente ministramos al Señor apasionadamente, amamos al Señor, pero a veces el altar familiar no se está llevando, aparte un día. Es una responsabilidad personal y ministerial que usted tenga un tiempo con su familia en altar familiar. En altar familiar. Bendito sea el nombre de Dios. Es una de las herramientas más poderosas para cubrir y guardar. El enemigo se levanta como río. El Espíritu de Jehová levanta bandera de victoria. Es verdad, cada uno de los integrantes de la familia tiene una responsabilidad individual también. Porque a veces estamos cubriendo con el altar familiar, pero se descuida uno. Ya esa es su responsabilidad delante de Dios. Pero el deber ser es que nosotros estemos utilizando las herramientas que nos han sido dadas para brindar cobertura. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, amada iglesia del Señor, así ocurrió con Israel. Esperaron al Mesías durante siglos. Cantaron acerca del Mesías, profetizaron acerca de él, enseñaron acerca de él, pero cuando finalmente llegó, muchos no pudieron verlo. Muchos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Así están muchos, amadas y amados, hoy. Así que no basta con venir a la congregación, no basta con levantar las manos, no basta con conocer las escrituras, no basta con predicar, no basta con cantar, no basta con tener años en el evangelio. Mira, es necesario profundizarlo, es necesario reconocer su voz. Quizás el Señor ha estado llamando y nosotros hemos estado demasiado ocupados. Quizás ha querido hablar y nuestros oídos se han acostumbrado al ruido. Escucha bien esta palabra. Quizás ha estado el Señor visitando nuestra casa, pero nuestro corazón se ha enfriado. Quizás nos hemos acostumbrado tanto a la religión que hemos dejado de sorprendernos con su presencia. Y por eso el Espíritu nos mueve a esta palabra. Hoy el Espíritu le dice a la iglesia, vuelve a escucharme, vuelve a buscarme, vuelve al altar, vuelve a tu primer amor. Porque la tragedia, amadas y amados que estamos aquí y ustedes que están allá, la tragedia de Jerusalén no fue la destrucción de la ciudad. La tragedia fue no reconocer el día de su visitación. La tragedia de la Odisea no fue, amadas y amados, la pobreza. Fue tener a Cristo llamando desde afuera. La tragedia de Israel en los días de Débora no fue solamente la opresión, fue haber dejado de escuchar la voz de Dios. Y hoy el Señor está pasando nuevamente entre su pueblo. Él está caminando entre los candeleros. Él está tocando puertas. Él está llamando a sus hijos. Él está despertando mujeres. Él está restaurando pastores. Él está levantando intercesores. Él está visitando naciones. ¿Habrá alguien que lo reconozca? ¿Habrá alguien que lo reconozca? ¿Habrá alguien que lo reconozca? Iglesia del Señor, todavía hay gracia disponible, todavía hay misericordia, todavía la puerta de la comunión permanece abierta, todavía se escucha la voz que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así que no permitamos que la rutina nos robe la presencia. No permitamos que las costumbres apaguen la sensibilidad. No permitamos que la religiosidad ocupe el lugar de la intimidad. Porque el Rey está buscando una iglesia que lo ame más que a sus programas.
Él está buscando una iglesia que valore más su presencia que sus actividades. Una iglesia que pueda decir, Señor, tú estás hablando y yo quiero escucharte. Señor, si eres tú que estás hablando, yo quiero escucharte. Si estás pasando, yo quiero reconocerte. Si estás llamando, yo quiero abrirte. Y quizás algunos han perdido el fuego, quizás otros han perdido las lágrimas, quizás algunos dejaron de escuchar hace tiempo, pero hoy el Espíritu Santo vuelve a soplar sobre su iglesia y aún hay tiempo, aún hay misericordia, aún hay restauración, porque Jesucristo sigue caminando entre su pueblo. Y amadas y amados, que no se diga de esta generación o de nuestra generación que no conocieron el tiempo de su visitación, sino que pueda decirse de esta generación, hubo un pueblo que volvió a escuchar la voz del Señor, que abrió su corazón, que reconoció al Rey cuando pasó en medio de ellos, y que el Espíritu Santo despierte nuevamente a su iglesia en las naciones, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Por eso también añado más, si el Señor nos habla es porque todavía nos ama. Mira, si el Señor toca puertas es porque todavía desea entrar. Si el Señor nos corrige es porque aún nos llama a sus hijos. No importa, escucha bien, tú que puedes estar escuchando desde cualquier parte del mundo. Escucha bien, esta palabra es para ti o para alguien que está aquí en este lugar, porque también puede ser posible. Hasta en eso necesitamos saber discernir para ministrarle al pueblo del Señor, porque solo Dios conoce lo que hay lo más profundo del corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuánto frío se haya vuelto tu corazón, no importa cuántas lágrimas hayas derramado en silencio. Mira, el buen pastor sigue buscando a sus ovejas. Aquel que lloró sobre Jerusalén sigue llorando por las naciones. Aquel que llamó a Pedro después de negarlo, él sigue llamando hoy a sus hijos. La misericordia de Dios todavía está extendida. Su gracia todavía alcanza. Su amor todavía restaura. Así que si hoy sientes que has perdido el fuego, Él puede encenderlo nuevamente. Si has perdido las fuerzas, Él puede renovarlas. Si tu corazón se ha endurecido, Él puede ablandarlo. Si has dejado de escuchar su voz, Él puede abrir nuevamente tus oídos espirituales. Porque nuestro Señor no abandona a los que le buscan. Amadas y amados, hoy hay esperanza. Hay esperanza, hay restauración, hay una nueva oportunidad para volver a caminar con Él. Bendito sea su nombre, por siempre Él vive. Él vive, Él nos ama y nos ama no con cualquier amor. Él nos ama con amor eterno. Bendito sea su nombre. Por eso te invito ahora, vamos a orar, a dar gracias por su palabra y a pedir al Espíritu Santo que nos siga sosteniendo, nos siga sustentando. Señor mío, Dios amado, no es con espada, no es con ejércitos, es por tu Espíritu, mi precioso Señor. Por eso en esta hora, Padre Santo, Dios eterno, estamos viniendo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias porque todavía hablas a tu iglesia. Gracias porque todavía visitas a tu pueblo. Señor, perdónanos, amado Dios. Rogamos desde este altar, perdona las veces que se ha estado tan ocupado que no se ha escuchado tu voz. Señor, perdona la rutina, la indiferencia. Señor, la falta de sensibilidad espiritual. Rogamos que abra los ojos para verte, abre los oídos para escucharte, abre los corazones para recibirte, Señor. No permitas que seamos una generación que habla de ti y no te reconozca. Señor, no permitas que nuestra religión sustituya tu presencia. No permitas que nuestras actividades ocupen el lugar
de la comunión contigo. Amado Señor Espíritu Santo de Dios, te abrimos la puerta. Te invitamos nuevamente al centro de la vida. Restaura los altares familiares, levanta los intercesores, fortalece los pastores, renueva las iglesias, despierta naciones, trae avivamiento a tu pueblo. Te presentamos a Venezuela, Señor. Señor, extiende tu misericordia sobre nuestra nación. Trae paz, trae consuelo, trae esperanza. Levanta tu iglesia como una luz en medio de los tiempos difíciles. Oramos también por las naciones de la tierra, que tu gloria sea revelada, que tu reino se extienda, que millones vuelvan a reconocerte, Señor, como Señor y Salvador, Padre, y que cuando pases en medio de tu iglesia podamos decir: el Rey está aquí, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Rey de gloria. Síguete glorificando, Señor. Síguete moviendo con poder sobre la vida, sobre la iglesia. Guárdanos, líbranos, haz cerco alrededor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Rey de gloria. Amén, amén y amén. Qué bueno es el Señor. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Adoramos su gloria. Bendecimos su presencia, Señor, te adoramos y siempre estamos rendidos a ti. Amada iglesia del Señor, nosotros continuamos acá glorificando el nombre del Señor, ya en breve para despedir, y por acá por la transmisión nos estamos despidiendo, dando gracias al Señor por este tiempo maravilloso que hemos podido compartir unánimes juntos, esperando también que esta palabra produzca frutos al 100%, una palabra no solamente oída, escuchada, sino que también sea aplicada. Y estamos agradecidos también por la transmisión. Señor, damos gracias, te damos gracias también por cada uno de los medios de comunicación. Gracias a todos los que se han conectado. Permita el Espíritu Santo que aún en el resto del día puedas seguir escuchando lo que el Espíritu habla a tu vida, a tu corazón, a lo que está llamándonos a este tiempo. Que el Espíritu Santo siga hablando a los corazones para entender cuál es el área que debes trabajar y desarrollar para engrandecer la obra del Señor. Amadas y amados, no olvidamos que nuestra mayor necesidad no es más información, sino más presencia de Dios. No es solamente conocer acerca de Cristo, sino reconocerlo a Él cuando se manifiesta en medio de su pueblo. Así que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos nosotros, sea con todos vosotros, con cada familia, con cada nación, con cada corazón que abrió su puerta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Venezuela, desde acá le decimos: Dios todavía tiene propósito contigo. Y a las naciones también les decimos: el Señor todavía llama, el Señor todavía habla, el Señor todavía restaura. El que tiene oído, oiga para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y a cada creyente le recordamos: el Señor todavía llama, el Señor todavía habla, el Señor todavía restaura. Dios les bendiga abundantemente. La paz de Dios sea con todos.